Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de estos videos de String Pull Nail, que es una técnica con la que hacemos diseños usando un hilo de coser, hilo común. Te recomiendo que mires el primer y el segundo video, ya que en el primer video te explico esta técnica paso a paso con mucho más detalle. Voy a usar 5 tips, a los cuales de base voy a usar diferentes colores. La idea de estos videos es mostrarte que con una sola técnica puedes hacer 1.000.000 de diseños con distintos colores con lo que tengas a la mano. Para esto voy a esmaltar los 5 tips con distintos colores. Y una vez que los tenga listos, en mi plaquita de acrílico voy a depositar un poquito de cada color, formando distintas combinaciones, y la idea es basarme en estos 5 colores que elegí para armar todos los diseños de estos 5. O sea, jugar con estos 5 colores para armar distintas combinaciones. Yo estoy armando 5, vos en tu casa o en tu salón podés armar las que vos quieras, podés hacer la cantidad que vos quieras. En el primer video les mostré cómo hacerlos con base negra y colores neón y color blanco, que son los que más resaltan. En el segundo video les mostré cómo hacerlo con base blanca, utilizando aparte de decoraciones, usé foil, glitters, etc. Y en este vamos a mezclar los mismos 5 colores para hacer todos diseños distintos. Voy a elegir la que tiene base gris y voy a usar 2 tonos de rosa. Uno que es un rosa más fuerte tirando a rojo, es una especie de color cereza, podríamos decir. Y otro que es rosa más pastel. Voy a mojar bien el hilo en el esmalte. Y una vez que tengo esto listo, voy a agarrar el tip y lo voy a esmaltar con base para semipermanente. No lo voy a curar, recuerden que no hay que curarlo. Una vez que está ya esmaltado, agarro el hilo, lo posiciono, tiro de uno de los lados y formo un dibujo. Lo que me encanta de esta técnica es que los dibujos son súper abstractos, podemos formar miles de cosas y no es necesario tener un super pulso para usar un liner. Así nos quedó este diseño, lo voy a llevar a curar a la lámpara para que no se siga expandiendo, ya que recuerden que al utilizar base para semipermanente abajo, digamos de base de este diseño, lo que estamos provocando si lo dejamos estar es que se forme el efecto blossom o blooming, que tengo un video en el canal, en la lista de reproducción Nail Art, se los dejo acá arriba por si quieren chusmearlo, donde les enseño a hacer rosas con blooming y otros tipos de diseños. Voy a agarrar otro tip, esta vez un poco más clarito, es una especie de color nude. Y voy a usar los mismos colores que había puesto en la plaquita de acrílico para que vean que con los mismos colores podemos hacer cosas totalmente distintas. Le voy a poner la base para semipermanente. Y voy a posicionar el hilo del lado derecho de la uña y tirar hacia el lado izquierdo. Con esto quiero lograr un efecto totalmente distinto a los que vengo haciendo, que en general solemos ponerlo en la parte de arriba, que vendría a ser como el área de cutícula, y tirar hacia abajo. Con esto les quiero mostrar que depende de dónde pongan el hilo, es como les va a salir.
Ahora, si ustedes quieren hacer este diseño en una uña natural, probablemente vayan a manchar el dedo de la clienta. Entonces es muy importante que lo limpien antes de llevarlo a cabina, porque si lo llevan a la lámpara y tiene la piel manchada, no solo les puede provocar que le queme un poquito, sino que después va a ser mucho más difícil retirarlo y le puede provocar dolor a la persona. Entonces mi recomendación es que lo limpien muy bien, que limpien muy bien el dedo de la clienta antes de llevarlo a la lámpara, o si no, que usen el látex peel-off, que es el que usamos para hacer stamping. Luego voy a agarrar el tip rojito, el que tiene una especie de color cereza, y le voy a poner le voy a poner top coat mate, le voy a llevar a la lámpara. Es decir, lo voy a matificar antes de realizar la técnica. Con el tip que es más amarillito, lo que quiero probar es qué pasa si en vez de hacer una curva con el hilo, simplemente voy manchando el tip a ver qué pasa, a ver cómo queda. De esto se trata esta técnica, de probar, de jugar, de mezclar. Y por último me queda el tip con base rosa pastel. Para este agarré la mezcla de gris y rojo. Y lo que estoy tratando de hacer es con el hilo, sin hacer esas curvas que hicimos al principio, simplemente ir armando una especie de marmoleado con estos dos colores. Al haber puesto base para semipermanente, distintos colores, estos se van expandiendo un poquito. Es algo que tenemos que hacer medianamente rápido, porque si no, si tardamos mucho se va a expandir demasiado y capaz queda de una forma que no nos gusta. Entonces vamos a tratar de hacer esto rapidito y una vez que queda más o menos como nos gustó, lo llevamos a curar a la lámpara. Acá saqué el tip rojito que lo había llevado a matificar en la lámpara. En este caso lo que yo quise hacer es probar qué pasa si pongo esmalte, o sea, pinto el tip, lo matifico y trato de hacer la técnica pero sin que tenga base por debajo o algún otro color o lo que sea, o sea, esmalte sin curar. Así que vamos a ver qué pasa. Agarro un hilo nuevo porque estoy usando una combinación nueva y vamos a ver qué pasa cuando lo ponga sobre el tip mate sin ninguna base.
A ver, queda. Queda un diseño. Queda esmalte arrastrado. Pero no se logra el efecto de Stream Pull, que es lo que estamos buscando con esto. Entonces, mi recomendación es que después de todas estas pruebas que hice, 15 en total para estos videos, mi recomendación es que sí le pongan una base. Así que bueno, como básicamente no sirve hacerlo sin tener una base, lo que estoy haciendo es, en lugar de ponerle base, lo que estoy usando directamente es el esmalte mate. Entonces estoy haciendo el efecto sobre el top con mate, para que tenga, digamos, algo sobre lo cual correrse. Y una vez que queda como me gustó, lo llevo a la lámpara. Para agregar una terminación para algunos diseños, como este rojito, puse en mi plaquita de acrílico un poco de esmalte regular dorado. Este no necesita curarse en lámpara, es un esmalte común. Y con el liner estoy delineando algunos detalles del dibujo que había hecho con el hilo. Con este mismo dorado y el liner estoy delineando otros diseños. En este decidí agarrar un liner más largo y hacer el contorno del diseño con este color dorado que queda hermoso.
Y así es como quedaron los 5 diseños. Si te gustó el video, dale me gusta, déjame en los comentarios cuál de los 5 diseños te gustó más. Y si todavía no viste la parte 1 y 2 de cómo hacer la técnica String Pull, puedes encontrar en la lista de reproducción Nail Art. Así que no te las pierdas. ¡Chao!